Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Informática con Informa Web. Yo soy Cristian y el día de hoy les voy a presentar el programa Cargos. Vamos a través de este video a ver cómo funciona el programa Cargos, cómo creo un cargo, cómo lo modifico, bueno, las diferentes funcionalidades que tiene este programa que nos va a servir mucho para poder organizar nuestros cargos en Informa Web y tener asimismo el personal creado con el perfil adecuado. Entonces, pues vamos allá. Listo, entonces vamos a comenzar con la funcionalidad principal del programa Cargos, que es crear el cargo. Entonces, lo primero que nos va a pedir el sistema es ingresarle un código de cargo. Este código de cargo no es que yo tenga una nomenclatura obligatoria o que el sistema tenga una guía, no, es un código numérico que yo le puedo ingresar para crear el cargo. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ingresarle un código, no sé, por dar un ejemplo, 678, ¿cierto? Y vamos a crearle el nombre al cargo. El sistema pues también nos pide un nombre del cargo, entonces vamos a colocarle auxiliar de cocina, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a decir que el estado del cargo va a ser activo. ¿Qué pasa si yo inactivo el cargo? Pues cuando yo vaya a crear en el personal de maestro, vaya a crear un empleado y necesite este cargo, no me va a aparecer porque está en estado inactivo. Entonces por defecto siempre te va a aparecer la opción activo. Ahora, vamos a ingresar el nivel del organigrama. Para esta empresa en concreto, pues el nivel del organigrama se divide en gerencial, en la dirección, en los asistentes y en los auxiliares, ¿cierto? Entonces, en este caso, como yo estoy creando un cargo de auxiliar de cocina, pues lo voy a dejar como cuarto auxiliar de cocina. Ahora, nos pide el tercer campo que es reporta a. ¿Quién reporta a? Entonces aquí yo voy a colocar el cargo pues superior al auxiliar de cocina. En este caso podría ser puede ser un chef de cocina. Entonces vamos a ingresar el cargo de chef de cocina. Es ese cargo auxiliar de cocina a quien le reporta, a qué cargo superior le reporta pues sus funciones. Tenemos otros tres campos que es sueldo mínimo, sueldo máximo y el valor de la póliza. Entonces el sueldo mínimo es lo mínimo que debe ganar una persona cuando se contrata una persona en ese cargo y lo máximo que puede ganar una persona o un empleado en ese cargo. ¿Qué quiere decir eso? Estos campos son opcionales, no son obligatorios, pero que si yo los ingreso va a tener una, vamos a ponerlo así, vamos a tener una consecuencia en el personal de maestro y es que cuando yo ingrese el cargo, él no me va a permitir ni bajarme ni subirme de los topes que yo defina en estos dos campos. ¿Listo? Y el valor de la póliza es si ese cargo va a tener una póliza de seguro al empleado, ¿sí? Eh, es una opción. Sí, no todas las empresas manejan pólizas de seguro a los cargos o a los empleados, pues dependiendo del cargo o del riesgo del cargo en la que vaya a estar la persona. No es obligatorio, es un campo opcional. Ahora me voy a ir por la parte de agrupadores. Entonces, ¿qué son los agrupadores? Yo defino los agrupadores como eh, las profesiones en las que yo puedo agrupar esos cargos. Y aquí sí ya me voy a ir a una opción que se llama acá agrupador. Entonces esos agrupadores que ustedes tienen ahí los van a poder crear por la opción agrupador. Si yo doy clic ahí me va a aparecer un formulario nuevo en donde yo voy a poder crear los agrupadores. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué es este código que aparece que es código CNO? Básicamente el código CNO es la organización sistemática de las ocupaciones existentes en el mercado laboral colombiano, ¿cierto? Es una base de datos que ustedes pueden encontrar en internet, creo que la pueden encontrar en la página del SENA, en donde uno puede descargar un Excel donde están agrupados todas como tal, los cargos, y allí pues los pueden ver, los pueden codificar acá, ¿listo? Aquí pues yo tengo dos creados, que es gerentes financieros, gerentes de talento humano, que estos son traídos de esa misma base de datos del CNO. ¿Listo?
Entonces aquí vamos a dejarle gerentes de talento humano por dar un ejemplo y tengo un último campo que es descripción del cargo. Aquí es donde es un texto abierto donde yo puedo definir eh, qué requiere el cargo, qué funciones va a tener el cargo o una descripción breve de lo que es el cargo. Esto no es obligatorio, no es un campo obligatorio, pero yo lo puedo ingresar. Si yo no quiero ingresarle nada, simplemente aquí me voy a la opción actualizar, el sistema me actualiza el cargo y listo, así tenemos creado nuestro cargo. Es muy sencillo, no es complejo esta opción. Entonces vamos a proceder a crear las diferentes o a ver las diferentes opciones que aparecen y a continuación vamos a ver cada una de estas opciones que aparecen para que nos sirva en el programa cargos. Parémoslo ahí. Listo, entonces vamos a empezar a revisar cada una de las opciones que tiene el programa cargos que se encuentran en la parte inferior del programa y vamos a comenzar con la opción limpiar. La opción limpiar pues lo que nos permite es, por ejemplo, si yo consulté un cargo, sí, y le doy limpiar, lo que me permite el sistema es pues dejar el formulario en blanco para ingresar o consultar otro cargo o crear uno nuevo. ¿Listo? La siguiente opción, que es la opción de eliminar, ya vimos la opción actualizar, que fue la primera parte que vimos, que es tanto para crear un cargo como para actualizar un cargo. Y tenemos la opción de eliminar un cargo, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo quiero ir a eliminar, por ejemplo, este cargo que es auditor de campo y le digo eliminar, una de las cosas que me va a preguntar el sistema es si estoy seguro de eliminar el cargo. Si yo le digo aceptar, él me va a mostrar una alerta indicándome que él no puede ser eliminado. ¿Y por qué no puede ser eliminado? Básicamente porque en, en el personal de maestro hay personas asociadas a ese cargo. Entonces el sistema no te va a dejar eliminar un cargo en el cual ya se esté asociado en el personal de maestro. ¿Listo? Tenemos la siguiente opción, que es la opción de el listado. Entonces esta opción de listado es un listado tipo Chirico en donde me va a traer varios campos, ¿sí? Y donde yo voy a poder generar el listado de todos los cargos, ¿cierto? Que tengo creados hasta el momento. Muestra los primeros 100 y aquí en la parte de abajo, en el número de registro, yo le puedo colocar 155, que es la cantidad total de cargos que están creados. Y me los va a listar todos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos unos que ya tienen algunos datos, que por ejemplo vamos a consultarlos. 154, le podemos dar regresar, regresar, regresar y nos va a dejar en el formulario principal del programa cargo. Entonces es un listado que te muestra todos los cargos y también lo que puedo hacer es exportarlos a Excel. Si ustedes se fijan en la parte inferior, hay un icono de Excel, el cual pues puedo descargarlo, puedo abrirlo, ¿cierto? Y el sistema pues nos va a mostrar ese mismo reporte, pero ya como tal en formato Excel. Entonces continuamos. Lo que yo ya les venía diciendo, el botón agrupador pues fue el que vimos, que es donde yo puedo agrupar mis cargos de acuerdo a la clasificación del CNO. Listo, entonces vamos a continuar con la opción de jornada laboral. Entonces vamos a seguir con nuestro ejemplo de el auxiliar de cocina, que era el 678, ¿cierto? Y vamos a decirle que el auxiliar de cocina va a tener una jornada laboral. Yo aquí puedo definir si de lunes a viernes o de domingo a domingo. En este caso, pues vamos a colocarle que es de domingo a domingo. Y así defino la jornada laboral de ese cargo, ¿cierto? Yo simplemente aquí le puedo decir actualizar y el sistema pues me actualiza el registro y me deja el cargo de auxiliar de cocina que su jornada laboral va a ser de domingo a domingo.
Listo, entonces vamos a seguir con las habilidades afines y vamos a seguir con nuestro cargo de auxiliar de cocina. Entonces consultamos nuestro cargo que es el 678 y vamos a decir qué habilidades pueden ser afines a este auxiliar de cocina. Entonces vamos a revisar dentro de nuestra base de datos. Tenemos que, por ejemplo, está la cocina, y vamos a agregarle otro, por ejemplo, no sé, docencia, por darle algún ejemplo. Y tenemos una categoría que es alta, medio, baja. Entonces yo puedo decir que mi habilidad afine a la cocina pues debe ser alta y a la docencia pues puede ser baja. ¿Sí? Es una clasificación que nosotros creamos acá, pero que ustedes mismos también pueden definir. Ya les voy a mostrar cómo. Simplemente aquí decimos actualizar, ¿cierto? Aceptamos y yo puedo entonces definir así las habilidades afines de un cargo eh, que vaya a estar creando o que esté modificando. Pero entonces uno dice aquí, bueno, y no aparece la habilidad que yo requiero. ¿Sí? Por ejemplo, que digamos que el auxiliar de cocina sea hábil en crear postres y no encontramos la habilidad. Entonces simplemente aquí en la parte de abajo podemos darle definición de habilidad, ¿cierto? Vamos a darle un código, vamos a consultar a ver de pronto qué código, no sé, vamos a darle, por ejemplo, el mismo 678 y vamos a crearle creación de postres. Decimos actualizar, el sistema nos crea nuestra habilidad 678, regresamos y aquí pues ya la podemos colocar y también le vamos a decir que su categoría es alta, ¿cierto? Actualizamos y ya nos crea nuestra habilidad de creación de postres al cargo auxiliar de cocina. Y uno dice, bueno, y estas categorías alta, media o baja, yo las puedo cambiar, quiero otras, ¿cómo las puedo definir? Entonces, como ustedes se fijan en la parte de abajo hay una opción que se llama definición de categoría. Allí vamos a poder definir esas categorías. Nosotros pues creamos como una alta, media o baja, pero ustedes pueden crear las que ustedes quieran, como ustedes puedan definir en su empresa estas categorías. Nosotros pues dejamos como alta, media o baja, ¿cierto? Entonces así se va creando o vamos formando nuestro cargo, por ejemplo, de auxiliar de cocina. Entonces actualizamos, regresamos y ahí ya empezamos a crear nuestro cargo, empezamos a crearle como un manual de funciones a nuestro cargo. Entonces vamos a colocar las funciones. Entonces, ¿qué son las funciones? Entonces aquí hay tres opciones, ¿cierto? Que es qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Pero entonces antes de diligenciar qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace, nosotros en la parte de abajo tenemos un botón que se llama definición y allí es donde vamos a colocar el qué hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el código 1. Entonces, ¿qué hace el auxiliar de cocina? Vamos a seguirnos por esa línea de la creación de los postres. Entonces dice creación de postres. En la categoría, ¿qué hace? ¿Cierto? En la política, ¿cómo lo hace? Si es clientes, activos, sobres, mercancía en dinero, pues lo vamos a dejar que es para nuestros clientes. Actualizamos, ¿cierto? Ahora vamos a hacer cómo lo hace. Entonces vamos a colocarle el código 2 y vamos a colocar, por ejemplo, entonces vamos a seleccionar cómo lo hace y entonces dice cómo lo hace con frutos rojos, por dar un ejemplo. Actualizamos, ¿cierto? Y para qué lo hace, entonces, ¿para qué lo hace? Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos a colocarle para los menús del día domingo, ¿cierto? Por dar un ejemplo, entonces actualizamos, aceptamos, regresamos y aquí entonces ya podemos colocarle las funciones al cargo. Entonces, ¿qué hace? Entonces, creación de postres. ¿Cómo lo hace? Con los frutos rojos. ¿Para qué lo hace? Para los menús del domingo. Y empiezo a definir las funciones de ese cargo de auxiliar de cocina. Nos actualiza el registro y nos crea las funciones de ese cargo. Yo puedo empezar a definir
muchas cosas sobre los cargos, pero pues ya están ustedes como lo quieran definir y hasta dónde quieran llegar con la definición del cargo. Regresamos y nos vamos a ir con las profesiones afines. Entonces, ¿qué son las profesiones afines? Es ese auxiliar de cocina, ¿cierto? Entonces aquí consultamos la 678, ese auxiliar de cocina, a qué profesión o qué profesión afín estoy buscando, ¿cierto? Entonces sería algo como de gastronomía. Vamos a buscarla por acá a ver si ya vemos gastronomía. No, 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 no la hay. O simplemente le puedo decir sin definir o sin profesión, ¿cierto? Igual, si ustedes no encuentran una profesión acá, pues yo la puedo crear. Entonces, si no queremos dejar sin profesión, simplemente en la parte de abajo, parte inferior, voy a poder definir la profesión, ¿cierto? Y aquí le puedo decir, vamos a darle un código, aquí vamos a ver hasta cuál está el 099, vamos a crear por ejemplo el 100. Vamos a ver si el 100 ya está creado. Voy a colocar el mismo 678. Y vamos a colocarle gastronomía, ¿cierto? Y es una profesión. Vamos a darle a actualizar. Regresamos y vamos a decir que la 678, ¿cierto? Que es gastronomía y que es una carrera fin para ser auxiliar de cocina. Y el sistema nos actualiza nuestra carrera fin para auxiliar de cocina. Regresamos y así vamos empezando a definir nuestros cargos. Listo, entonces vamos a continuar definiendo nuestro cargo de auxiliar de cocina y vamos a ir a la otra opción que es experiencia requerida. ¿Qué es la experiencia requerida? Es decir, ese auxiliar de cocina, por ejemplo, en gastronomía o como siendo el mismo auxiliar de cocina, cuánta experiencia vamos a requerir para ese cargo. Si 24 meses, si 12 meses, si 6 meses, ¿cierto? Y qué tan alto, medio o bajo, según de las categorías que creamos, voy a requerir esa experiencia. Por ejemplo, yo puedo decir que sea 12 meses, ¿cierto? Y que su experiencia sea media, ni tan alta ni tan baja, pero que sí sepa de la labor, ¿cierto? Actualizamos, ¿cierto? Y el registro nos actualiza la experiencia requerida para ese cargo. ¿Listo? Entonces regresamos y vamos a seguir definiendo nuestro cargo. Entonces vamos a definir que si ese empleado va a requerir una dotación, siendo auxiliar de cocina, pues vamos a mirar si requiere una dotación. Vamos a mirar aquí que hay. Bueno, aquí nos dice que hay un computador, pero pueda que necesite otros instrumentos como guantes, como por ejemplo botas, de pronto eh, una bata, ¿sí? Lo que se maneja para los implementos del chef, ¿cierto? Si no los tenemos creados, nos vamos a tener que ir a un programa, a cerrar por acá, que se llama Dotacio. Y aquí voy a definir cuál va a ser la dotación o vamos a crear todo ese tipo de dotación que requiere no solo para el auxiliar de cocina, sino por ejemplo, no sé, pronto por un guarda de seguridad, para la persona de recursos humanos. Entonces aquí vamos a definir que vemos que teníamos creado solo computador. Por ejemplo, aquí tenemos guantes de protección, que es un elemento de protección. Entonces vamos a crear el 3. Entonces vamos a decirle que va a tener como dotación botas para la cocina, por decir, por, por dar un ejemplo, ¿cierto? Número de días de periodo de prueba, pues vamos a dejarle 0 y vamos a decirle que es tipo de dotación o elementos de protección. Y aquí hay dos diferencias, ¿cierto? Una es la dotación que yo cada tiempo le doy a mi empleado para que él pueda cumplir a cabalidad sus funciones y otros son los elementos de protección. Por ejemplo, elementos de protección en la zona de construcción, por ejemplo, que el casco, que las gafas, por ejemplo, si tienen una máquina
para romper el suelo necesitamos los auriculares que no nos permite que el ruido nos afecte la audición, ¿cierto? Entonces, porque la siguiente opción en el programa Cargos, que es elementos de protección, que también puedo definir cuáles son los elementos de protección para mi cargo. Entonces aquí vamos a dejarle que es dotación, vamos a darle actualizar, ¿cierto? Antes no nos pide el número de días de prueba, vamos a dejarle 1. Actualizamos, nos devolvemos a nuestro programa Cargos, consultamos las dotaciones, miramos de nuevo nuestro cargo 678, que es el auxiliar de cocina, y aquí voy a ingresarle que dice, bueno, botas para la cocina, ¿cierto? Y si son femenino, indiferente o masculino, ¿sí? Voy a colocar que es masculino y voy a definir si esa dotación es para un salario mínimo o un máximo, así como yo defino para ese cargo un mínimo de salario, un máximo de salario. Aquí también puedo definir las dotaciones. Por ejemplo, en el área financiera hay empresas en las que definen, bueno, el contador no va a tener uniforme, pero los auxiliares sí. Entonces yo aquí puedo definir esa dotación de acuerdo a los cargos si lo va a requerir o no. No es un dato obligatorio, estos datos no son obligatorios, pero yo lo puedo ingresar. Actualizamos, aceptamos y ahí vamos a empezar a crear nuestra dotación para el cargo. Entonces regresamos y ahora vamos con la parte de los elementos de protección, que era lo que veníamos hablando. Entonces aquí marcamos el 678 y vamos a cargar qué elemento de protección, por ejemplo guantes de protección, y lo mismo va a pasar si va a aplicar un salario mínimo o un salario máximo de un elemento de protección para ese cargo, ¿cierto? Sexo habíamos dicho que es masculino, actualizamos, ¿cierto? Y regresamos. Entonces ahí ya defino mi dotación y mi elemento de protección para ese cargo y defino que la dotación y los elementos de protección lo puedo crear desde el programa Dotatio. ¿Listo? Entonces ahora vamos con nuestras competencias. ¿Qué son nuestras competencias? Esa persona en el cargo de auxiliar de cocina que puede requerir trabajo en equipo, atención a clientes, integridad laboral, liderazgo, clima laboral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir trabajo en equipo y le puedo decir que tenga liderazgo y también le puedo decir que tenga integridad laboral, ¿sí? Entonces, como son esas competencias que yo requiero para mi cargo y que nos pueden ayudar a que nuestro cargo o que esa persona sepa que su cargo debe tener esas competencias para obtener o pueda cumplir a cabalidad sus funciones. Actualizamos, damos a aceptar y ahí ya creamos las competencias del cargo. Regresamos. Entonces vamos a mirar estas últimas tres opciones que son estado de planta, manual de funciones y perfil B, que ya me voy a ir hacia ese lado. Entonces el estado de la planta nos va a decir todos los cargos, ¿cierto? Y cada cargo cuántas personitas tiene. Entonces vamos a decir que gerente general hay una persona, que guardas de seguridad hay 2.583 personas, que por ejemplo hay un presidente, tenemos que hay un auditor de campo, que hay un coordinador de tesorería. Entonces nos va a decir de todos los cargos que nosotros tenemos creado en el sistema, cuántas personitas o cuántos empleados tengo por cada cargo, ¿cierto? Regresamos, ese estado de planta también me lo puedo exportar a Excel, ¿cierto? Y nos va a generar entonces el listado de los cargos y igual nos va a generar, dice, en la planta actual cuántas personas hay por cada cargo. Regresamos y vamos a ver el manual de funciones. ¿Qué es el manual de funciones? Entonces, si yo consulto aquí mi cargo 678, yo ya he definido ciertas cosas de mi cargo, ¿cierto? He dicho que tiene una jornada laboral, que tiene habilidades afines, que cuáles son las funciones, las profesiones afines, la experiencia la requerida, la dotación, los elementos de protección, las competencias. Y todo eso yo lo puedo ver reflejado en el manual de funciones. Entonces, cuando yo digo que el manual de funciones es como una hoja
de vida de ese cargo. Entonces el auxiliar de cocina, que el nombre de cargo es el auxiliar de cocina, que el chef superior inmediato es el chef de cocina, que a nivel del organigrama, perdón, está como auxiliar, que el sueldo mínimo, bueno, no lo hemos definido, pero lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que 1.000.000, ¿no? Y aquí colocamos que, pongámosle 2.500.000, por dar un ejemplo. Actualizamos y vamos a darle otra vez manual de funciones y aquí ya nos coloca los valores. Si tiene un valor de póliza, el agrupador al que pertenece, si tiene objetivos del cargo, ¿cierto? Especificaciones del cargo como tal, experiencia requerida, estudios requeridos, habilidades, responsabilidades y funciones, que es lo que hemos colocado acá, que cómo lo hace, qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, las competencias laborales. Ese es el perfil que nosotros podemos ir creando en el manual de funciones, ¿cierto? Ahora, vamos a ir a la opción de perfil B. ¿Qué es perfil B? Es decir, ese cargo de cocina, qué características requiere. Por ejemplo, vamos a darle un código acá. Entonces vamos a ver en características que requiere. Por ejemplo, vamos a darle un código acá. Entonces vamos a decirle que sea alto, por dar un ejemplo, ¿cierto? Actualizamos, regresamos. Y aquí ya nos va a aparecer, dice qué características requiero de ese perfil biométrico de esa persona, que sea alto, que sea de sexo masculino, ¿cierto? Y si yo requiero una descripción, entonces esta descripción aquí, ¿cómo la consigo? Cuando creo la caracterización. Entonces me voy acá otra vez donde dice características, consulto mi código 1 que sea alto y en descripciones simplemente le voy a dar un código, ¿cierto? Y le vamos a decir que la persona mida mínimo 1,40, por dar un ejemplo, ¿cierto? Actualizamos, regresamos y aquí nos dice características, que sea alto, que sea sexo masculino, que sea la persona mida mínimo 1,40. Entonces, por ejemplo, cuando solicitan una impulsadora, entonces en los cargos para la impulsadora dice que sea sexo femenino, que mida, no sé, mínimo 1,60, que tenga ciertas características para que se pueda hacer impulsadora. Entonces aquí actualizamos, regresamos y eso lo vamos a ver reflejado en el manual de funciones. Si yo consulto por acá, entonces perfil biométrico del cargo, entonces características, que sea alto, que sea el sexo masculino y que la persona mida mínimo 1,40. No es obligatorio llenar el perfil biométrico, no todos los cargos obviamente requieren de un perfil biométrico, sino pues de sus capacidades y sus habilidades y sus competencias como tal. ¿Listo? Entonces aquí cerramos y así es como tenemos nuestro programa de cargos. Yo puedo irme simplemente desde lo más mínimo, que es crear mi cargo. Le puedo definir el cargo, el nivel del organigrama, a quién reporta, si manejo un salario mínimo, un salario máximo, como lo más mínimo, o me puedo ir ya hasta el detalle de mi cargo en definir si tiene jornada laboral, si tiene habilidades afines, si tiene funciones, profesiones afines, experiencia requerida, dotaciones, elementos de protección, competencias. Si yo lo puedo detallar hasta donde yo quiera, ¿cierto? Y tener una base consolidada de mis cargos. Entonces, sin más, muchísimas gracias a todos por estar en este nuevo video. Espero que de verdad les guste, les ayude mucho, que aprendan un poco más de lo que es InformaWeb, y pues nos vemos en un próximo video. Recuerden pues suscribirse al canal de Infórmate con InformaWeb, que allí estamos subiendo videos y contenido semanalmente de todo lo que es InformaWeb, de todo lo que se nos presenta pues, en la reglamentación. Entonces suscríbanse, activen las campanitas y estos contenidos se están subiendo allí. Así que a todos muchísimas gracias, adiós. Y recuerda, InformaWeb es la opción inteligente.